El fin de toda comunidad. Opiniones erróneas. Planteamiento metodológico. Toda ciudad es una comunidad que, como todas las comunidades, busca un bien común. Al ser una entidad soberana que engloba a las demás, la ciudad aspira al bien. Es un error querer comparar al gobernante de una ciudad con un rey, un administrador del hogar o un amo de esclavos, creyendo que la diferencia es grande meramente por el número de personas a su cargo. La distinción es, en realidad, de naturaleza específica. Un rey ejerce el poder de forma individual, mientras que un gobernante manda y obedece pero se rige por normas políticas. Para comprender mejor las diferencias, y analizar los elementos que constituyen una comunidad, es necesario descomponerla en sus partes más simples y mínimas. Este método nos permitirá entender la verdadera esencia y las distinciones de sus formas. Génesis de la ciudad, familia, aldea, ciudad. El hombre es un animal social. Para comprender el origen de la ciudad, debemos observar la evolución natural de las comunidades. La primera unión fundamental es la del hombre y la mujer, ya que uno no puede existir sin el otro, al igual que las plantas y animales, seguido por la asociación natural entre quienes tienen la capacidad de mandar debido a que pueden prever. Y a quienes solamente les queda obedecer utilizando su fuerza física, garantizando la seguridad mutua. De estas relaciones surge la casa. Del conjunto de casas surgen las aldeas. Y el conjunto de aldeas es la ciudad. La ciudad surge inicialmente para satisfacer las necesidades vitales y fundamentales, pero su verdadero propósito es el bien común, alcanzando un nivel de autosuficiencia. Esto demuestra que el ser humano es por naturaleza un animal social. A diferencia de los animales, el hombre posee la palabra, una capacidad que va más allá de expresar placer o dolor y permite comunicar lo justo y lo injusto, el bien y el mal. A diferencia de los animales que no tienen voz, impidiendo sus expresiones. En este sentido, la ciudad proviene de elementos mínimos. Ahora bien, un individuo aislado no es autosuficiente y carece de propósito, asemejándose más a una bestia o a un dios. Si bien la tendencia a vivir en comunidad es natural, el establecimiento de la justicia y la ley es crucial. El hombre virtuoso puede alcanzar la perfección dentro de la sociedad, pero apartado de la ley y la justicia se convierte en el peor de los seres. Sobre la administración doméstica. Elementos que la constituyen. Teoría de la esclavitud. Una vez que está claro de qué partes consta la ciudad, es necesario hablar, en primer lugar, de la administración de la casa, pues toda ciudad se compone de casas. Ahora bien, como cada cosa ha de ser examinada ante todo en sus menores elementos, y las partes primeras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos. Sobre estas tres relaciones será necesario investigar qué es y cómo debe ser cada una. Hablemos, en primer lugar, del amo y del esclavo, para que veamos lo relativo a ese servicio necesario. Teoría de la esclavitud. Instrumentos de producción e instrumentos de uso. Ahora bien, la propiedad es una parte de la casa, y el arte de adquirir es una parte de la administración doméstica, pues sin las cosas necesarias es imposible tanto vivir como vivir bien. De los instrumentos, unos son inanimados y otros animados, las posesiones son un instrumento para la vida. Y la propiedad es una multitud de instrumentos. Ahora bien, los llamados instrumentos lo son de producción. Y las posesiones son instrumentos de acción. Por ejemplo, la lanzadera produce algo aparte de su empleo. Pero el vestido y la cama, solo su uso. Además, ya que la producción y la acción difieren específicamente, y ambas necesitan de instrumentos, necesariamente estos deben mantener la misma diferencia. La vida es acción, no producción. De la posesión se habla en el mismo sentido que de la parte. Pues la parte no es solo parte de otra cosa, sino que pertenece enteramente a ella, y lo mismo de la posesión. ¿Cuál es la naturaleza del esclavo y cuál su facultad? Resulta claro que de lo expuesto, el que, siendo hombre, no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a otro, ese es por naturaleza esclavo. Y es hombre de otro el que, siendo hombre, es una posesión. Y la posesión es un instrumento activo y distinto. La esclavitud es de derecho natural. Después de esto hay que examinar si alguien es de tal índole por naturaleza o si no, si es mejor y justo para alguien ser esclavo o no, o bien si toda esclavitud es contra naturaleza. Mandar y obedecer no solo son cosas necesarias, sino también convenientes, y ya desde el nacimiento algunos están destinados a obedecer y otros a mandar, y hay muchas formas de mandar y de obedecer, y siempre es mejor el mando sobre subordinados mejores, por ejemplo, mejor sobre un hombre que sobre una bestia, porque la obra llevada a cabo con mejores elementos es mejor.
Donde quiera que uno manda y otro obedece, hay una obra común. El ser vivo está constituido, en primer lugar, de alma y cuerpo, de los cuales uno manda por naturaleza y el otro es mandado. Pero hay que estudiar lo natural, con preferencia, en los seres conformes a su naturaleza y no en los corrompidos. Por eso hay que observar al hombre que está mejor dispuesto en cuerpo y en alma, en el cual esto resulta evidente. Ya que en los malvados o de comportamiento malvado, el cuerpo parece muchas veces mandar en el alma, por su disposición vil y contra naturaleza. También ocurre igualmente entre el hombre y los demás animales, pues los animales domésticos tienen una naturaleza mejor que los salvajes, y para todos ellos es mejor estar sometidos al hombre, porque así consiguen su seguridad. La naturaleza quiere incluso hacer diferentes los cuerpos de los libres y los de los esclavos, unos, fuertes para los trabajos necesarios, otros, erguidos y pocos útiles para tales menesteres, pero útiles para la vida política. Pero sucede muchas veces lo contrario, unos esclavos tienen cuerpos de hombres libres, y otros, almas. Sobre la esclavitud, su justificación legal. La causa de esta controversia y lo que provoca la confusión de argumentos es que en cierto modo la virtud, cuando consigue medios, tiene también la máxima capacidad de obligar, y el vencedor sobresale siempre por algo bueno, de modo que parece que no existe la fuerza sin la virtud y que la discusión es solo sobre la justicia. Por eso unos opinan que la justicia es benevolencia, y otros que la justicia es eso mismo, que mande el más fuerte. Algunos, ateniéndose enteramente, según creen, a una cierta noción de justicia, puesto que la ley es algo justo, consideran justa la esclavitud que resulta de la guerra, pero al mismo tiempo lo niegan, pues se acepta que la causa de las guerras puede no ser justa, y de ningún modo se puede llamar esclavo a quien no merece la esclavitud. De lo contrario sucederá que los que parecen mejor nacidos sean esclavos e hijos de esclavos, si por accidente son apresados y vendidos. Pues es necesario admitir que unos son esclavos en todas partes y otros no lo son en ninguna. La esclavitud, diferentes clases de mando. El saber del amo y el saber del esclavo. Está claro, por estas razones, que no es lo mismo el poder del amo y el político, ni todos los poderes son idénticos entre sí, como algunos dicen, pues uno se ejerce sobre personas libres por naturaleza, y otro, sobre esclavos. En ese sentido gobernar una casa, es una monarquía, ya que es gobernada por uno solo. Mientras que el gobierno político es sobre hombres libres e iguales. No obstante, puede existir una ciencia del amo y otra del esclavo. La del esclavo sería la de un individuo, aprender los servicios domésticos corrientes. La ciencia del amo es la que enseña a servirse de los esclavos. Pues el amo no lo es por adquirir esclavos, sino por saber servirse de ellos. La propiedad y los modos de adquisición. En primer lugar, uno podría preguntarse si la crematística es lo mismo que la economía, o una parte, o auxiliar de ella. Y en efecto, es auxiliar. Lo es como la fabricación de lanzaderas respecto del arte textil o como la producción del bronce respecto de la escultura. Es propio de la crematística considerar de dónde sobrevendrán los recursos y la propiedad, y si la propiedad y la riqueza comprenden muchas partes, habrá que mirar primero si la agricultura es una parte de la crematística o algo de otro género, y, en general, el aprovisionamiento y adquisición de alimentos. Por otro lado, hay muchas clases de alimentación, por eso son muchos los géneros de vida de los animales y de los hombres. Como no es posible vivir sin alimento, las diferencias de alimentación han hecho diferentes las vidas de los animales. Igualmente sucede también entre los hombres. Difieren mucho, en efecto, sus vidas. Pero la mayoría de los hombres vive de la tierra y de los productos cultivados. De modo que hay que pensar evidentemente que, de manera semejante, las plantas existen para los animales, y los demás animales para el hombre, los domésticos para su servicio y alimentación, los salvajes, si no todos, al menos la mayor parte, con vistas al alimento y otras ayudas, para proporcionar vestido y diversos instrumentos. Por consiguiente, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, necesariamente ha producido todos esos seres a causa del hombre. Así pues, una especie de arte adquisitivo es naturalmente una parte de la economía, es lo que debe facilitar o bien procurar que exista el almacenamiento de aquellas cosas necesarias para la vida y útiles para la comunidad de una ciudad o de una casa. Y parece que la verdadera riqueza proviene de estos, pues la provisión de esta clase de bienes para vivir bien no es ilimitada, como dice Solón en un verso, ningún límite de riqueza está fijado a los hombres. En efecto, existe aquí uno, como en las demás artes. Ningún instrumento de arte alguna es ilimitado ni en cantidad ni en magnitud. Y la riqueza es la suma de instrumentos al servicio de una casa y de una ciudad. La crematística. La moneda.
Existe otra clase de arte adquisitivo, que precisamente llaman, y está justificado que así lo hagan, crematística, para el cual parece que no existe límite alguno de riqueza y propiedad. Cada objeto de propiedad tiene un doble uso. Ambos usos son del mismo objeto, pero no de la misma manera, uno es el propio del objeto, y el otro no. Por ejemplo, el uso de un zapato, como calzado y como objeto de cambio. Y ambos son utilizaciones del zapato. De hecho, el que cambia un zapato al que lo necesita por dinero o por alimento utiliza el zapato en cuanto zapato, pero no según su propio uso, pues no se ha hecho para el cambio. Del mismo modo ocurre también con las demás posesiones, pues el cambio puede aplicarse a todas, teniendo su origen, en un principio, en un hecho natural, en que los hombres tienen unos más y otros menos de lo necesario. Una vez inventada ya la moneda por la necesidad del cambio, surgió la otra forma de la crematística, el comercio de compra y venta. Al principio tal vez se dio de un modo sencillo, y luego ya se hizo, con la experiencia, más técnico, según dónde y cómo se hiciese el cambio para obtener máximo lucro. Por eso la crematística parece tratar sobre todo de la moneda, y su función es el poder considerar de dónde obtendrá abundancia de recursos, pues es un arte productivo de riqueza y recursos. Traducimos por crematística, unas veces tiene el sentido de arte de adquisición en general, y es semejante al arte de adquisición propiamente dicho, e implica formas de adquisición buenas y malas. La forma mala de adquisición es la hecha por cambio con provechos pecuniarios, es el arte de adquisición por comercio. La forma sana de adquisición hace referencia a la riqueza natural que está relacionada con la economía de la casa y de la ciudad. La economía familiar. El préstamo a interés. En efecto, como la política no produce a los hombres, sino que los recibe de la naturaleza y se sirve de ellos, así también es necesario que suministre el alimento la naturaleza, la tierra o el mar o algún otro elemento. A partir de estos recursos corresponde al administrador ver cómo han de manejarse. Ya que no es propio del arte textil producir las lanas, sino servirse de ellas y conocer qué tipo es útil y adecuado y cuál malo e inadecuado. Pero, ante todo, como antes se ha dicho, debe existir una base por naturaleza, ya que es función de la naturaleza suministrar alimento al ser que ha nacido, pues el alimento para todos es el residuo de la materia de la que se originan. Por eso la crematística a partir de los frutos de la tierra y de los animales es siempre conforme a la naturaleza. Ahora bien, este arte, como hemos dicho, tiene dos formas, una, la del comercio de compra y venta, y otra, la de la administración doméstica. La doméstica es necesaria y alabada, la otra, justamente censurada, pues no es conforme a la naturaleza, sino a expensas de otros. Y muy razonablemente es aborrecida la usura, porque, en ella, la ganancia procede del mismo dinero, y no de aquello para lo que éste se inventó. Y el interés es dinero de dinero, de modo que de todos los negocios este es el más antinatural. Diferentes ramas de la crematística. El monopolio. En la crematística hay partes de utilidad concreta, a propósito del ganado, ser experto en qué razas son las más ventajosas, por ejemplo, como lo es la adquisición de caballos o de ganado vacuno o de ovejas, y lo mismo de los demás animales, luego, del cultivo de la tierra. Estas son partes y principios de la crematística propiamente dicha. De la basada en el cambio, la más importante es el comercio. Y esta tiene tres partes, embarque, transporte y venta. Cada una de ellas difiere de las otras por ser una más segura y por proporcionar otra más ganancia. La segunda parte es la usura, y la tercera el trabajo asalariado. Una forma más de crematística es la que se refiere a los productos de la tierra que, sin frutos, son útiles, por ejemplo, la explotación de los bosques y toda clase de minería. De estas actividades, las más técnicas son aquellas en las que hay un mínimo de azar, las más rudas son aquellas que dañan más el cuerpo, y las más innobles, las que menos necesitan de cualidades personales. Por ejemplo, lo que se le ocurrió a Tales de Mileto. Esto es una idea crematística que se atribuye a él por su fama de sabio, pero que es en realidad una aplicación de un principio general. Como se le reprochaba por su pobreza y lo inútil que era su amor a la sabiduría, cuentan que previendo, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno, entregó fianzas con el poco dinero que tenía para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco porque no tenía ningún competidor. Cuando llegó el momento oportuno, muchos los buscaban a la vez y apresuradamente, y él los realquiló en las condiciones que quiso, y, habiendo reunido mucho dinero, demostró que es fácil para los filósofos enriquecerse, si quieren, pero que no es eso por lo que se afanan. Así se dice que de esta manera Tales dio pruebas de su sabiduría. Pero hay en ello,
como hemos dicho, un principio general de crematística, asegurarse, siempre que uno pueda, el monopolio. Por eso también algunas ciudades recurren a este medio, cuando están en apuros de dinero, y establecen un monopolio de las mercancías. Es útil también para los políticos conocer estas cosas, pues muchas ciudades tienen necesidad de recursos financieros y de tales medios de procurárselos, como una casa, o más aún. Por eso algunos gobernantes dirigen su política solo hacia esas cosas. Las relaciones familiares, autoridad paternal y autoridad marital. También hay que gobernar a la mujer y a los hijos, como a seres libres en ambos casos, pero no con el mismo tipo de gobierno, sino a la mujer como a un ciudadano y a los hijos monárquicamente. En efecto, el hombre es por naturaleza más apto para mandar que la mujer a no ser que se dé una situación antinatural. La relación del hombre con la mujer es siempre de esta manera. En cambio, la autoridad sobre los hijos es recta. Pues el que los engendró ejerce el mando por afecto y por su mayor edad, lo cual es precisamente lo específico del poder real. Pues el rey debe diferenciarse por naturaleza, aunque sea igual por su raza. Eso precisamente le ocurre al más viejo respecto del más joven y al padre respecto del hijo. Los hombres libres y los esclavos, sus virtudes. Así pues, está claro que el cuidado de la administración de la casa debe atender más a los hombres que a la posesión de cosas inanimadas, y a las virtudes de aquellos más que a la posesión de la llamada riqueza, y más a las de los libres que a las de los esclavos. Pues si el que manda no es prudente y justo, ¿cómo va a mandar bien? Si no lo es el que obedece, ¿cómo obedecerá bien? El que es intemperante y cobarde no hará nada de lo que debe. Es evidente, por consiguiente, que ambos necesariamente deben participar de la virtud, pero hay diferencias en ella, como las hay también entre los que por naturaleza deben obedecer. De modo que por naturaleza la mayoría de las cosas tienen elementos regentes y elementos regidos. De diversa manera manda el libre al esclavo, y el varón a la mujer, y el hombre al niño. Y en todos ellos existen las partes del alma, pero existen de diferente manera. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa, la mujer la tiene, pero sin autoridad, y el niño la tiene, pero imperfecta. En cuanto al marido y la esposa, los hijos y el padre, la virtud propia de cada uno de ellos y las relaciones entre sí, qué es lo que está bien y lo que no lo está, y cómo hay que perseguir el bien y evitar el mal, es necesario exponerlo al hablar de las formas de gobierno. Y necesariamente tiene importancia, pues las mujeres son la mitad de la población libre, y de los niños salen los miembros de la comunidad política.